dice la palabra de Dios que en San Juan capítulo 10, versículo 28, que Él nos da vida eterna. Es decir, es la promesa que Dios nos da, vida eterna. Pero ¿a qué da vida eterna? A este cuerpo no, este cuerpo es finito, este cuerpo muere. Lo que le da vida eterna es al alma. En Ezequiel capítulo 18 dice, el alma que pecare morirá. Todas las almas nacen en pecado, todas las almas. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, de esta manera. Romanos 3, 23, dice. Romanos 3, 23. En Romanos 3, 23 dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Es decir, que si la gente está destituida de la gloria de Dios, es decir, que el alma pecó. Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Dice, todas las almas son mías, como la del Padre, como la del Hijo, mas el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas nacieron en pecado, o no nacimos en pecado. Las almas de nosotros nacimos en pecado. Entonces dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Uno dice, pero ¿cómo un alma va a morir? Si el alma tiene eternidad. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que el alma tiene eternidad. Entonces, si un alma es eterna, ¿cómo es posible que el alma muera? Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es morir o qué es el morir del alma? Es el abandono eterno por parte de Dios. Imagínense ustedes que el alma que es eterna, que sea desamparada por Dios de manera eterna. Eso es lo más terrible que puede sucedernos a nuestras almas. Que queden totalmente al descubierto, desamparadas, olvidadas por Dios, eternamente. Es como que yo le diga a un hijo mío, usted va a vivir eternamente, y yo también, pero usted va a vivir en el lago de azufre que nunca se apaga, en el crujir de dientes. Imagínese la tristeza para un padre decirle al hijo, usted va a estar eternamente, yo lo estoy viendo, eternamente sufriendo. Dios sabe que esas almas van a sufrir eternamente. Entonces, como Dios sabía que todas las almas iban a sufrir eternamente, entonces manda a su Hijo para que el Hijo de Él, o sea, Dios Hijo, venga a la tierra a través de la Virgen María y que a los 30 años empiece Él a ejercer su ministerio hablando de la salvación de vida eterna a través de Él, en donde Él va a morir de una manera horrible para que el pecado de mi alma y de toda la humanidad, el pecado lo cargue Él en su alma, para que Él lo lleve a la cruz del Calvario y en la cruz Él venza al pecado, para que nuestras almas que judicialmente tienen pecado y que el juicio va a determinar que el alma de Roberto tiene que ir al abandono eterno por parte de Dios, dice Jesucristo, no, yo por amor a Roberto voy a sacrificarme para que el pecado de él, o sea, el juicio que tiene Roberto, en donde cuando se culpe por tener un alma pecadora y la sentencia es que esa alma tenga abandono eterno por parte de Dios, dice Jesucristo, yo no lo voy a permitir. Yo voy a ir a la tierra para cargar el pecado no solo de Roberto, sino de toda la humanidad. Dice San Juan capítulo 1, 29,
Y al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesús que venía y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo se ofrece como Cordero para cargar el pecado de toda la humanidad, de las almas de toda la humanidad, para que ese pecado sea cargado en el alma de Él, que es una alma limpia, porque Él no tiene pecado. Pero en el momento en que Juan el Bautista le impone las manos a nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, como el último sacerdote de la humanidad, le impone las manos a nuestro Señor Jesucristo, como era en Levítico capítulo 1, 4, 16, que el sumo sacerdote en ese momento le imponía las manos al animal para que el pecado del pueblo pasara o se traspasara al animal, para que el alma de ese animal cargara el pecado del alma de la persona, de las personas que estaban congregadas. Y entonces se tenía que morir ese macho cabrío. Pero en vez del macho cabrío, viene Jesucristo y dice: yo pongo mi cuerpo y pongo mi alma en el madero como un maldito, en donde todo el juicio se le carga a Él. Y entonces el pecado de mi alma, donde dice que el alma que peque morirá, y mi alma pecadora en juicio tenía que ir al abandono eterno. Pero ¿quién carga el pecado mío para que el abandono sea eterno en Él? Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Jesucristo tiene un abandono eterno? Véalo en Salmos capítulo 22. Veamos Salmos capítulo 22. En Salmos capítulo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está hablando el rey David de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El rey David nos está contando lo que él sabe de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué, Padre Jehová, por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué? Ese es Jesucristo hablando. Y dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Vea que Jesucristo no fue 3 horas que murió. Aquí está hablando, clamo de día. Dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ve el sufrimiento, el abandono que tiene Jesucristo por parte del Padre, porque a Él se le cargó el pecado de la humanidad, y Jehová tenía que cerrar el cielo para no ver a su Hijo Cristo lleno de pecado en su alma, llena de pecado su alma. Entonces dice Jesucristo: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces Cristo le está diciendo: el pueblo de Israel hizo todo esto y usted siempre estuvo ahí. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué si clamo de día y clamo de noche no me respondes? Entonces dice: mas yo soy gusano, dice, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
despreciado del pueblo fue Cristo. Dice en Isaías 53, desde el versículo 1, que Él no tenía apariencia alguna para ser despreciado. Él fue menospreciado, humillado. Y dice, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale Él. Acordémonos cuando Jesucristo estaba en la cruz y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y los judíos que estaban viendo la muerte de Jesucristo se burlaban de Él. Pídale a Jehová, que usted, que es el Hijo, que te salve. Pero Él tenía que morir, porque Él había ido al juicio, y en el juicio lo encontraron culpable, porque Él cargó el pecado del alma de todos nosotros. Y las personas que estaban ahí, las cuales también Él estaba muriendo por ellas, para limpiar el alma de ellas, decían esto: líbrate tú, así como has librado a otras personas. Y dice aquí, sálvale, pues, sálvale, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando lo clavaron en la cruz, todo esto se descoyuntó. Tanto los pies, toda la parte de abajo como la parte de los brazos. Todo se descoyuntó en Él. Eso fue la muerte que sufrió Él, la muerte que tenía que sufrir yo. Pero Él la sufrió por mí. Y dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Imagínense el dolor que puede estar presentando nuestro Señor Jesucristo para decir que su corazón se está derritiendo, o sus entrañas desde adentro. Es un dolor total, algo fuera de lo que uno puede sentir. Y dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Imagínense que Jesucristo, ya teniendo la lengua pegada al paladar por falta de la sed que tenía, por falta de agua, todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Él pide agua, ¿qué le dan? Una esponja con vinagre. Imaginémonos que nosotros tenemos mucha sed, que se nos descoyuntaron todos los miembros de nuestros brazos, de nuestras piernas. Está totalmente despedazado porque tuvo ya 39 latigazos o 39 azotes, una corona de espinas. Todos los azotes que le dieron cuando iba caminando hacia el Calvario, con un madero cargado en el hombro, descalzo, desnudo. La vergüenza que podía pasar él viéndolo todo el mundo de esa manera, y llegando al monte Calvario, y que allí lo acuesten sobre el madero y lo claven y después lo pongan ahí guindando, que se le descoyunte todos los miembros, y que después tenga sed y le den una esponja con vinagre, y por último le ponen una punta de lanza en una de las costillas para totalmente que ya no tenga ni agua ni sangre. Y dice,
Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. De ti será mi alabanza, la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que me temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Así es el sufrimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó el pecado de Roberto, porque el que tenía que ir a tener esa muerte atroz era Roberto, pero Él, por amor a Roberto, Él fue y se sacrificó por mí, y el pecado de mi alma pasó al alma de Jesucristo, y por eso es que Jesucristo aquí, a través de Salmos capítulo 22, Él nos cuenta todo el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Cómo ve a la gente que está alrededor de Él como perros hambrientos esperando que muera. Fue algo sumamente atroz la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en Hechos cómo Pablo sufrió. Y hoy nos contaba en Hechos capítulo 20, Pablo, que ya no se va a ver más el rostro de Pablo. Y él cuenta, ya no me verán más, ya no verán más este rostro, decía Pablo. Y la gente sufría porque ya no iban a ver más a Pablo. Y Pablo nos cuenta todas las tribulaciones que él pasó. Pero eso no fue nada la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos quejamos de cualquier cosa. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros nunca podemos andar afligidos. Nunca debemos andar de ninguna manera que sea contraria a hacer un corazón gozoso. Porque Dios nos da a nosotros todo. Y nos da la salvación de vida eterna. Por eso dice aquí, en lo que estamos leyendo, en San Juan capítulo 10, versículo 28, dice: y yo les doy vida eterna. A través de esa muerte, Él nos da vida eterna a nuestra alma. El alma tiene vida eterna, pero nos da vida eterna, pero en el cielo a nosotros, juntamente con Él, amparado a Él. Pero el alma que pecare va a estar desamparada en abandono total por la eternidad, el que no cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de gente no cree, porque la gente cree porque tiene conocimiento nada más, pero no tiene la palabra establecida en el corazón. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios porque mandó a su Hijo para cargar el pecado de todos nosotros,
como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo, dámoslo aquí, 1 Corintios. Dice así, resurrección de los muertos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también tenéis que perseveráis. Tenemos que perseverar en el evangelio que nos dio nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Y dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Qué peligroso creer en vano, porque no es que no creyó, sí creyó, pero en vano. Creer en vano es creer, pero tener duda al final. No es creer con fe en la promesa que Dios nos da. Entonces dice aquí Pablo, tengamos mucho cuidado, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué peligroso es creer en vano. Porque si creemos en vano, porque creímos, no es que no está diciendo que creyó, no está diciendo, no creyó en nada, no, creíste en vano. Es decir, que creyó, pero no tiene la fe. Creyó, pero no tiene la fe. Y esa persona que no tiene la fe, va a tener un alma en abandono total en la eternidad. Pablo aquí lo está diciendo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Van a tener el alma salva eternamente. Pero si no, creíste en vano. Qué peligroso creer en vano. Muy peligroso. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está diciendo, nos está enseñando lo que él recibió. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La gente dice, es que esto es muy repetitivo. Es que, qué pereza estar escuchando lo mismo siempre. Pero ¿qué dice aquí? Cuidado, creíste en vano. Porque puede llegar a que cuando uno muera, tenga la sorpresa que el alma va a un abandono eterno. Qué peligroso. A veces la gente no entiende realmente lo que dice la palabra. Y entonces nos dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es un proceso. Cristo muere por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la salvación que nosotros tenemos? Es un proceso. Primero Jesucristo muere por los pecados de nuestra alma. Entonces, Él carga el pecado, muere, como leímos ahora en Salmos 22, esa muerte que Él cuenta, que es una muerte sumamente dolorosa, esa muerte de abandono que tiene del Padre. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado, Padre mío? Clamo a ti y no me respondes. De día y de noche, y no oigo. Ese es el abandono que sufrió Jesucristo en esos 3 días que estuvo ahí. Dice la palabra, para Dios un día es 1000 años. En las cartas de Pedro nos dice, para Jehová un día puede ser 1000 años, o 1000 años puede ser un día. Entonces, si Jesucristo estuvo 3000 años en ese tiempo, que para Dios no hay tiempo, es un abandono eterno, ¿o no? De 3000 años. Aunque parecieran 3 días, pero no sabemos. Entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo estuvo en un abandono eterno durante ese tiempo. Él dice, ¿por qué me has desamparado? De día y de noche clamo, pero no te escucho. Ese abandono lo tenía que sufrir Roberto, pero lo sufrió Cristo por mí. Y dice que fue sepultado
En Romanos capítulo 6 dice así. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar es sumergir. Podemos cambiar esto y decir, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? ¿Qué dice Gálatas capítulo 2? Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando yo estoy en la cruz con Cristo, mi alma está con el alma de Cristo en la cruz. Ahí mi alma es sumergida en la sangre de Cristo para limpiarla del pecado. Pero después dice que Jesucristo fue sepultado, como dice aquí, y dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para muerte, para sumergirnos en Él, en el Espíritu Santo de Él, para ya quedar totalmente sellados con el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 18. Versículo 13, perdón. Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, dice la palabra aquí en San Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Las almas que creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con fe, sin ninguna duda, vamos a tener nosotros que estamos con Cristo y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él. Y dice, y mi Padre que me las dio a las ovejas estas, a las almas estas, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de Jehová, nadie. Las almas de nosotros ya están ahí, los que hemos creído con fe, los que no tenemos ninguna duda del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo y el Padre somos uno. Él y el Padre son uno. Él las tiene en la mano, el Padre las tiene en la mano, ellos las tienen en la mano. Ahí estamos nosotros en las manos de ellos. Ya nuestra alma está ahí. Por eso es que tenemos que creer en el Evangelio. Este cuerpo es finito, pero el alma no. Este cuerpo muere, pero el alma no. Y dice la palabra de Dios, para terminar, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice así, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, o el reino de los cielos, no lo heredan. Pero nosotros que hemos creído, si estamos muertos, nos resucitará y nos dará un cuerpo nuevo. Y si estamos vivos, en un cerrar y abrir de ojos, al sonar la trompeta, nosotros seremos transformados de este cuerpo mortal, de este cuerpo corruptible, a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible, para que ese cuerpo se una con el alma y el espíritu, para estar eternamente con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Por eso nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios tal y como está escrita. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque usted nos explica, Señor, de una manera simple. Mucha gente cree, Señor, que tenemos que tener otras cosas, Señor. Pero primero, Señor, si nosotros no tenemos lo esencial, la sustancia, Señor, que es, Señor, creer en tu evangelio, Señor. ¿Cómo podemos contar otras historias, Señor, de la palabra, si no tenemos realmente la sustancia verdadera establecida en nuestro corazón? Por eso, Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta noche que usted nos regala, Señor,
y que nos da esta sustancia, Señor, para que nosotros estemos fortalecidos en nuestro alma, en nuestro espíritu, y nosotros estar siempre, Señor, humillados delante de usted en todo momento, Señor, dándote siempre las gracias de la obra que usted hizo por nosotros, Señor, de darnos la salvación de vida eterna a nuestras almas, Señor, y saber que nosotros el día que usted nos llame, Señor, estaremos eternamente contigo allá en el cielo, Señor. Por eso, Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque así nosotros podemos, Señor, también, con esa enseñanza que usted nos da, Señor, también explicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que usted nos ponga delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor, una vez más, y bendito sea, Padre. Gracias. Todo lo dejamos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.